Una de las elecciones más esperadas a nivel global acaba de acontecer. Estados Unidos ha elegido a su próximo presidente y aquí en TV UNAM abrimos el espacio al análisis. Así que, pues bueno, para comenzar y como buenos anfitriones en esta máxima casa de estudios, quiero darle la bienvenida al doctor Luis Herrero. Él es especialista en encuestas y además también consultor. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar por acá. Muchísimas gracias, doctor. Y también déjenme decirles, tenemos a otras dos grandes especialistas, analistas, internacionalistas también. Ella es la doctora Pía Taracena, está adscrita a la Universidad Ibero. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias y gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto estar en el programa. Igualmente, doctora. Y por último, para terminar con estas grandes especialistas, pues bueno, tenemos también a la doctora Marcela Maldonado. Ella está adscrita a la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero con la gran variante el día de hoy que nos acompaña precisamente desde Calexico, California, y así que nos va a estar compartiendo también. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias Natalia por la invitación, un gusto estar aquí acompañándolos y un saludo a mis compañeros también, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctoras. Gracias al doctor también aquí, Luis Herrero. Y pues bueno, vamos a partir, si les parece bien, revisando. Ya en algunas otras emisiones habíamos estado conversando con otras y otros analistas sobre los grandes márgenes de votación, sobre cómo votaban los estadounidenses en realidad respecto a los sectores, respecto a raza, respecto a edad. Pero antes de entrar a eso, me gustaría que analizáramos sobre todo de la mano de usted, doctor, los modelos particularmente a los que normalmente de encuestas estamos acostumbrados en México y qué tan diferente es el modelo de encuesta también en Estados Unidos, porque de pronto vemos que a lo mejor pensábamos una cosa y luego salió otra, pero luego como que no nos viene muy bien a la cabeza. Por favor, doctor, adelante. Gracias. Sí, ciertamente es muy distinto la forma en la que hacemos estos modelos basados en encuestas en los dos países. En México, como todos sabemos, tenemos una elección basada en el voto directo de nuestros representantes. Entonces, cada voto es un, digamos, tanto a favor y pues el que obtenga más es el que gana la elección. En Estados Unidos hay una gran diferencia. Aquí se hace por número de votos electorales de cada uno de los estados. Entonces, las encuestas tienen que medir una cosa distinta. Tienen que medir, digamos que un escalón intermedio, que sería el cómo va a quedar el estado, para poder entonces entender cuántos votos le va a dar al candidato que lo gane. Esto es una forma de modelar muy diferente a la de México, sobre todo porque en México todavía confiamos, por ejemplo, en la medición que hacemos con encuestas cara a cara, en las viviendas de las personas. Llegamos a todo el país, excepto en aquellos lugares donde no podemos por cuestiones como de inseguridad o alguna otra situación, pero nos permite tener una mejor, digamos que fotografía a nivel rural, a nivel urbano, a nivel por sección electoral. Mientras que en Estados Unidos prácticamente ya no existe esta forma de hacer encuestas, todo es a través básicamente de paneles y es una participación de emisión de encuestas en línea. Esto es una gran diferencia porque las opiniones de las personas ya son autoseleccionadas, es decir, la persona elige contestar y participar en el panel de una forma que se autoselecciona. Esto no tiene, digamos que mucha comparación con México. Nosotros elegimos en México cuál casa tocar y bueno, pues evidentemente invitar a participar en una encuesta. Entonces son formas muy distintas de medirlo y por consiguiente pues resultados también muy distintos. En este caso, por ejemplo, también, y ahora lo vamos a abordar también ahora ya digamos más analizado respecto a la propia conducta incluso política de Estados Unidos, pero antes no quiero irme sin preguntarle, doctor, esto también digamos pues obviamente le deja, es decir, el ir de casa en casa, ¿no? Lo que comúnmente se hace en las encuestas, le deja también a la encuestadora, pero también obviamente a la interacción social, un poco saber cuál es el ánimo, ¿no? Digamos, en este caso. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, veíamos que no. Veíamos sobre todo, por ejemplo, que muchas, obviamente, de las personas era la gran queja que existía de las encuestas, porque todas se hacían a nivel nacional o a nivel federal. Y al final de cuentas, todo ese contenido, digamos, esa discusión rica de los estados, que obviamente cada estado es muy diverso. Así que, pues bueno, guardamos esta primera parte, por supuesto, que nos dé esta luz, doctor.
Y con base en eso, entonces, doctora Marcela, me gustaría precisamente que nos cuentes un poco, tú que estás por allá, sobre el ánimo precisamente electoral, cómo se están obviamente también dando, cómo se dio más bien la votación en general por grupos sociales y en general un poco empezar a dilucidar la cultura política por ahí también y cívica de Estados Unidos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Me gustaría complementar un poco lo que comentaba el doctor. Efectivamente, o sea, en Estados Unidos no hay una institución o un instituto federal electoral, por ejemplo, ¿no? Una institución que organice o centralice los datos, ¿verdad? Entonces, a partir de 1960, por ejemplo, los medios de comunicación empiezan a generar sus proyecciones, como CNN, las grandes comunicadoras, ¿no? Sus encuestas de proyección, etcétera, aunque ya, por ejemplo, Associated Press desde 1800, ¿no? Desde 1850 más o menos empieza a hacer esas proyecciones a los ganadores de Estados Unidos, ¿no? Los prospectos. Sin embargo, bueno, ahora en esta última elección se vio un cambio en estas proyecciones porque ya vemos, por ejemplo, Polymarket, que es una empresa de apuestas, ¿verdad? Es una empresa de apuestas en donde ya empieza los ciudadanos a participar, ¿no? A participar y hacer apuestas. Y hubo personas que hasta, una persona, $1,000,000 a que ganaba Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna forma, cómo se ha ido innovando en la participación ciudadana y en este mercado de las encuestas, ¿no? Ahora, en la cuestión de los ánimos, aquí al menos en la frontera con Mexicali, en la que yo estoy, Mexicali, Caléxico, estamos en California, obviamente de gran decepción, ¿verdad? Porque obviamente, pues, California es un estado, se le llama, que arropa, ¿no? A los migrantes y que de alguna forma los medios de verificación a veces para la hora de las votaciones en el proceso, pues son más blandos, son más flexibles, ¿no? Incluso en el registro electoral, etcétera. Entonces, sin embargo, aquí hay una situación que se ha venido comentando, es que precisamente los latinos, como buena frontera, ¿no? Obviamente es una comunidad transfronteriza, hay un mayor porcentaje de latinos, pero son áreas todavía rurales, no tan desarrolladas o áreas urbanas. Entonces hay más voto a favor de Trump, sobre todo como se vio en los resultados, sobre todo del lado del sexo masculino, ¿no? Obviamente que había sus restricciones en el caso del voto femenino por la cuestión del aborto, y el tema de Harris, ¿no? Que estaba apoyando estos derechos. Entonces, obviamente que estados como California, pues hay como un sentimiento encontrado, ¿verdad? Del votante. Sin embargo, en Arizona, que aquí estamos en frontera con Yuma, Arizona, ganó Trump, ¿no? Ganó Trump y la mayoría son visiones republicanas y de alguna forma hay un cruce hay un cruce en las preferencias porque, por ejemplo, históricamente en Arizona, al menos se estaba prohibiendo el aborto. Entonces, el día de ayer se votó en Arizona esos derechos de la mujer al aborto y ganó, ¿no? Ganó tener el derecho de la mujer. Finalmente en Arizona van a poder tener ese derecho a las mujeres y no nada más en Arizona, sino que en 10 estados, por ejemplo, que se realizaron, vemos que en Florida pues no fue positivo, ¿verdad? Pero Claro. al menos tenemos esa visión, ¿no? De acuerdo. De votaciones. Doctora, permítame
detenernos un momento aquí, porque me gustaría precisamente preguntarle a la doctora Pía, pues bueno, ha ganado Trump, eso es el hecho indiscutible. La cuestión es, ¿se esperaba realmente que fuera tan avasallador también, digamos, la votación? ¿Y qué podemos decir precisamente de estos sectores sociales, que particularmente incluso hablando de mujeres, hablando de personas de raza negra, hablando de inmigrantes, que normalmente era lo que estábamos especulando que votaran precisamente a favor de una Kamala Harris, terminaron realmente por votar también y por sumar varios puntos, incluso respecto a la elección de 2020 en comparación con Joe Biden, terminaron obviamente de dar esta victoria a Trump. ¿Cómo podemos analizar esto, doctora Pía? Hola, sí, qué gusto estar con todos. Pues bueno, creo que Donald Trump arrasó porque no solo arrasó en las elecciones con el voto del colegio electoral, sino la tendencia es que va a ganar el voto popular y va a tener las dos cámaras en el legislativo. Entonces ese es un gran triunfo también para el Partido Republicano. Y aquí en ese sentido yo veo dos cuestiones. Por un lado, pues las encuestas que nos marcaban ayer, que incluso podía haber un empate o que iba a estar muy cerrado. Todavía a las 9 de la noche en diversos lugares veíamos que se decía que era una noche muy larga. CNN en estas proyecciones estaba midiendo hasta, o como siempre lo hace, pero condado por condado, pero la narrativa era como de esperanza que en algún momento iba a poder cambiar una tendencia que desde el principio empezaba a arrojar todo rojo, ¿no? Por ejemplo, mi hermano de todo está rojo, ¿no? Por ejemplo, entonces, sí. No es que las encuestas, como excelentemente nos explicaron aquí, nos hayan engañado, sino que la gran encuesta en realidad pues es el día de la votación, es donde sale la verdad de las preferencias de las personas, que incluso al parecer decidieron un día antes por quién iban a votar, y eso pues por influencia de muchísimas cosas. Obviamente las redes sociales hoy jugaron un papel importante, pero en el sentido que me estabas preguntando, creo que se marca muy bien un cambio trascendental que deberíamos de tener, a pesar de todo el discurso xenófobo de Donald Trump, racista contra las migraciones y sobre todo contra México y los latinos. Estaba viendo unas gráficas y hay un avance, un aumento impresionante de mujeres latinas y de hombres latinos que votaron republicano, que antes no lo hacían. Creo que ese es un cambio muy importante que tenemos que tomar en cuenta y que nos puede decir muchas cosas de cómo se ve y se convive, digamos, entre latinos, esta situación de migración, de las drogas por el fentanilo. Así y una posición obviamente más conservadora frente a estos temas. Por eso lo de Arizona, como bien lo decía la doctora, es tan importante, porque ahí hay un cambio interesante. Mientras tanto, por ejemplo, en California ganó la proporción 36, la propuesta 36, Proposition 36, para fortalecer los castigos a los que hagan delitos menores, y sobre todo para pues toda esta cuestión de ver a los drogadictos de fentanilo en las calles, o que entraban a robar y no les pasaba nada. Ganó la propuesta contraria republicana. Entonces creo que hay un balance o un intercambio y un cambio entonces muy importante de viejas posturas como en Arizona contra el aborto, o estas medidas más progresistas para una delincuencia menor, que ahora cambiaron. Entonces creo que todavía es un largo camino para ver realmente qué nos quiere decir esta elección, este avasallamiento de Donald Trump, que va a tener muchas de estas lecturas a nivel obviamente de la base, ¿no?, de la población. Muchas gracias, doctora. Quiero que nos quedemos precisamente con esta última idea de esta votación sectorial. Vamos ahora a un corte, pero vamos a regresar también para hacer un análisis particularmente de las votaciones en el Senado y en la Cámara Baja. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Qué bueno que no se han movido de sus asientos, porque seguimos con más análisis sobre estas tan contundentes elecciones en Estados Unidos. Antes de irnos a corte, doctora Pía, me gustaría retomar nuevamente con usted, porque nos estaba hablando precisamente de este voto sectorial,
particularmente del de las mujeres, con una visión de Trump en donde además, pues en algunos momentos pareciera ser pues estar en contra del aborto y en otras no es tan clara la línea, obviamente también osciló como pendularmente, ¿no? Intentando quizá también congraciarse, digamos, con este sector femenino. Y por otra parte también, si nos pudiéramos un poquito abocar sobre todo a la parte de los jóvenes, que es particularmente interesante ver cómo el sector juvenil también comienza a crecer más de la mano de Trump. Y incluso del lado de Kamala Harris, en realidad tenemos que la votación también fue en realidad de personas incluso arriba de los 50 años, incluso de los 60. Doctora, por favor, si podríamos cerrar en esa parte y en un momento también comenzamos ya, digamos, a la parte sobre todo para hablar y abocarnos al Senado y a nuestras cámaras bajas. Por favor, doctora. Sí, gracias. A ver, yo creo que primero lo que voy a decir es que había mucho voto oculto para Donald Trump. Se especulaba mucho que si iba a caer del lado de Harris o de Trump. Finalmente cayó de Donald Trump y tiene que ver con estos temas que estás planteando aquí. Creo que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, si vemos también esta tendencia de las mujeres latinas o las mujeres blancas, a pesar de que pudo haber cambios en ciertos lugares para esta cuestión del aborto. Primero, el aborto quedó en cuarto lugar anoche como tema. Y esto me lleva al vínculo con el otro tema de los jóvenes. La economía sigue siendo el tema más importante para los norteamericanos. Creo que hay una visión errónea, si me permiten, de que porque Donald Trump es empresario pueden ir las cosas mejor, pero bueno, es una tendencia, no necesariamente es así. De hecho, ya gobernó 4 años y pues la economía no, claro que le tocó la pandemia, pero no es que estuviera muy fuerte del todo, porque también depende del contexto internacional. En ese sentido, entonces, lo que podemos ver es que tal vez ese conservadurismo religioso, que ese nativismo cristiano que está enmarcado dentro del proyecto 2025, también tuvo una narrativa en las redes sociales importantes para que todas estas medidas, digamos, de más avanzada de los liberales, hoy tuvieran un freno. Pensamos que Roe versus Wade iba a obviamente hacer un tema que haría cambiar a estas mujeres conservadoras su voto y por lo que vemos no es así. Va a ser interesante cuando se empiece a desglosar por estado cómo votó cada quien. Y en términos de los jóvenes sí vi muchos anuncios en las redes sociales y creo que eso fue una estrategia muy buena de Donald Trump, invertir mucho en redes sociales con una ayudadita como de Elon Musk, que estuvo muy agresivo en los últimos tiempos, en donde los jóvenes planteaban que en vez de estar viendo las medidas que planteaba Kamala Harris para la economía, como, no sé, imponer más impuestos a los ricos, era la promesa de tal vez adquirir una vivienda. La vivienda es uno de los problemas más importantes a nivel mundial para los jóvenes, pero sobre todo salió mucho en estas elecciones de Estados Unidos, en donde pues hay una inflación brutal para poder acceder a este mercado y hay una preocupación que se reflejó en algunos sectores de jóvenes en las urnas. Doctora, y por ejemplo, en el caso, digamos, ya particularmente de todos estos sectores que esperan, obviamente, que varias de estas propuestas de campaña, incluso por parte de Donald Trump, sean cumplidas, ahora pues tenemos obviamente también un poder legislativo en donde aparentemente, bueno, medianamente, la Cámara Baja también va a estar con ellos, pero ya tienen conquistado completamente también el Senado. ¿De qué manera impacta, digamos, también respecto a la política, digamos, que se haga o que se realice precisamente hacia estos sectores dentro del gobierno republicano? Sí, mira, los datos hasta ahorita de la Cámara de Representantes son 205 republicanos con 189 demócratas y para el Senado 52 republicanos con 44 demócratas. Entonces se lleva el poder legislativo al completo. Por otro lado, va a poder hacer reformas en el poder judicial también y limitar el poder de los jueces. Entonces, lo que estamos percibiendo aquí es el camino a una presidencia imperial, no imperialista, imperial, en donde Donald Trump va a tener muchísimo poder, porque va a controlar, obviamente, bueno, va a tener un apoyo del Congreso
para encaminar leyes o pedir dinero para hacer muchas de las promesas de campaña que está planteando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el público americano en esta ocasión le dio el espaldarazo al darle la mayoría en la Cámara de Representantes y la mayoría en el Senado. No es la primera vez que pasa, por ejemplo, estaba revisando algunos datos y a Obama en su primer término también le pasó así. A Bill Clinton también le pasó así, a W. Bush también de alguna manera le pasó así. Creo que el público americano le da 2 años de prueba para ver si realmente puede hacer algo, y creo que haciendo ya futurismo podemos medir ese éxito tanto en los primeros 100 días, que van a salir encuestas sobre cómo está viendo la población este gran respaldo que le da a Donald Trump, y más tarde en las elecciones de medio tiempo, en donde pueden revertir esta tendencia del Capitolio, ¿no? Y Gracias, doctora. Nada más, Totalmente de acuerdo. Sí, adelante. nada más rápido. Entonces, Donald Trump en realidad tiene 2 años para avanzar su agenda, para hacer los cambios, y luego ya veremos, ¿no? Con las elecciones de medio tiempo. Muchas gracias, doctora Pía. Volveremos con usted más adelante. Doctora Marcela, ¿qué más podemos descifrar respecto a esto, digamos, pues este triunfo avasallador obviamente de Trump, pero además obviamente respecto al Congreso mismo? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué vamos a poder estar esperando justamente ya como nos adelantaba la doctora Pía? Pues efectivamente, ¿no? Aquí hay una razón, ¿no? Con el balance de poder. Ese va a ser el problema, ¿no? La gran pregunta, dónde va a estar ese balance de poder? Sin embargo, hay muchas sorpresas, ¿no? En el Senado, por ejemplo, en donde se escogen a las primeras 2 mujeres de descendencia afroamericana, por ejemplo, una en Maryland, la otra en Delaware. Tenemos la 20ª ocasión en que es reelegida Nancy Pelosi en la Cámara Baja en California. Que bueno, eso ya no es sorpresa, ¿verdad? Pero Claro, exacto. pero de alguna forma sienta un precedente, ¿no? Entonces, como de alguna forma también estos grupos minoritarios, ¿verdad? Empiezan a tomar escaños en el poder, ¿no? En este caso, las 2 mujeres de descendencia afroamericana. En New Jersey se tuvo al primer senador con descendencia coreana estadounidense. Y doctora, permítame preguntarle precisamente ahora que está mencionando la presencia, digamos, de poblaciones minoritarias dentro del Congreso, particularmente del Senado. No sé cómo lo están percibiendo también desde Estados Unidos, pero me parece precisamente que, bueno, recordemos que la figura de vicepresidencia, obviamente que tiene Estados Unidos, es al mismo tiempo la presidenta, digamos, del Senado. En este caso, obviamente, de Kamala Harris, en donde no queda ella ni siquiera dentro de su misma Cámara que ella presidía. Esto se ve como un poco también un roce político ahí, incluso también dado respecto a digamos, toda la política, pues digamos, a favor, obviamente, de estos grupos minoritarios, y que probablemente chocó tan de frente con las posiciones republicanas. Sí, mira, aquí hay una cuestión, sí, tiene que ver con la campaña, sí, tuvo que ver con el contexto de la campaña también, que tuvo Harris, pues desde el inicio, ¿no? Desde el proceso de cómo fue nominada, digamos, ¿no? No hubo de alguna forma ese proceso de las primarias, ¿no? En donde, pues, prácticamente a un mes de la convención demócrata, pues tuvieron que ceder, ¿no? Los delegados, su voto. Tuvo muy poco tiempo, Kamala para poder hacer esta campaña electoral, digamos, a diferencia de Trump, ¿no? Que empezó desde que le tomaron la foto para iniciar su proceso judicial, en Estados Unidos. Sin embargo, faltó debate, ¿no? Se preguntó mucho la descendencia, incluso Trump lo traía a colación en sus rallies, en que, bueno, dependiendo el lugar,
era a donde iba a hacer campaña Harris, pues dependía la cuestión de su origen, ¿no? Decía que en ocasiones era afroamericana, en otras ocasiones decía que era de descendencia hindú, etcétera, ¿no? Entonces eso también provocó confusión o la percepción de los votantes de no tener claro, pues de qué grupo minoritario vendría ella definiéndose, ¿verdad? Déjeme retomar esta parte también, doctora, con el doctor Luis Herrero, precisamente, para preguntar muy particularmente ya, porque además tenemos, por supuesto, la Cámara del Senado es la que representa particularmente a la Federación, son 2 senadores por estado, pero en el caso, por ejemplo, de la Cámara Baja, que es lo que ya decíamos, todavía se está cocinando, ¿no? Por así decirlo. Y esta parte obviamente tiene mucho que ver con la cuestión de la opinión pública. ¿Cómo tenemos que interpretar o cómo se tiene que hacer esta medición particularmente para tener, digamos, un buen mapeo por estado de las preferencias, doctor? Sí, gracias. La complejidad que tiene medir la opinión pública no es nueva. Ya tenemos muchos años teniendo una dificultad bastante grande en conocer la opinión pública de la población. Si nos vamos así a tiempos históricos, sabemos que, por ejemplo, Napoleón mismo le interesaba tener conocimiento de qué estaba pasando en todo su imperio y reunía a representantes, reunía opinión pública, reunía gente que le pudiera aconsejar para conocer el estado de las cosas y, bueno, tomar decisiones. En este caso, nosotros estamos atribuyendo toda esta medición a una sola herramienta básicamente, que son las encuestas. Y ahí es donde también está nuestra un poquito perdición, en el sentido de que les estamos cargando todo lo que creemos que las personas pueden decirnos. Y es una herramienta como muchas otras que tenemos para medir. Tiene limitaciones. Entonces, concuerdo con lo que comentaba la doctora Pilla respecto a que hubo un voto que no supimos medir en las encuestas de tal vez preferencias a favor de Trump, que pudieran explicarse con fenómenos como, por ejemplo, la espiral del silencio, que esto, pues como bien sabes, es un fenómeno donde la gente se autocensura y no nos dice lo que piensa en realidad. Correcto. Por miedo a no tener la misma opinión de la mayoría y entonces no quieren ser socialmente aisladas. Y que eso explica de alguna manera, ya esto lo adentraremos después, pero explica la manera nueva también incluso de hacer campaña, que era lo que mencionaba la doctora Marcela, ¿no? Es decir, a veces sí te digo esto, a veces te digo lo otro un poco, pero apostando justamente esta generalidad porque no se tiene completamente el mapeo, ¿no? Correcto. Y lo que está pasando es que estamos utilizando las encuestas como si fueran el modelo de predicción más adecuado. Lo que sabemos es que las encuestas sirven para conocer la opinión de la población que preguntemos, pero de ahí lo metemos a modelos. Es decir, los modelos se basan en encuestas como una fuente de información importante, pero el resultado de la encuesta no es el modelo. Tú le puedes dar la base de datos de una encuesta levantada por quien tú digas a 5, digamos, expertos modeladores de elecciones, y los 5 te van a dar diferentes predicciones. Porque las encuestas no son como tal una herramienta predictiva. Entonces las utilizamos con información para alimentar modelos de predicción, pero siempre hay que tener en claro eso. Le estamos pidiendo algo que no es su función principal. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, les invito a quedarse, no se vayan, porque en el próximo bloque vamos a estar revisando precisamente las estrategias, tanto de política, de campaña. Vamos a estar viendo qué cambió, qué podemos aprender también de Estados Unidos. No se vayan. Estamos de regreso revisando lo que ha pasado y lo que ha sido de estas elecciones en Estados Unidos tan esperadas este año. Doctor, me gustaría que hiciéramos un poco un recuento, sobre todo, de la estrategia pues política, comunicacional también, sobre todo, que podemos ahora emprender o aprender más bien, incluso hasta contrarrestarlo, más bien compararlo un poquito con el caso mexicano. ¿Qué podemos anunciar ya desde ahora?
de estas elecciones? Bueno, yo creo que lo que podemos aprender es que las personas respondemos ante diferentes mensajes de comunicación de manera distinta. Y una vez que creemos saber cómo medir esa opinión, saber cómo pueden las personas compartirnos, nos damos cuenta que nos quedamos cortos. Históricamente en las últimas elecciones se habló del papel que tenían las encuestas como herramientas de medición y se pretendía que se hubiera necesidad de hacer correcciones por, digamos, características demográficas, características socioeconómicas, y decían, bueno, hay que darle cierto peso a la población de este sexo, de esta edad, de este nivel socioeconómico. Después se fue complicando todo esto pensando en que tenemos que incluir también un sesgo de partidismo. ¿Qué tanto está esta persona tendiente a opinar? Y estoy hablando con alguien republicano o demócrata. En el caso mexicano esto es todavía más complejo porque hay muchos más partidos y las coaliciones luego no son tampoco permanentes. Entonces, esto digamos que es algo que nos ha enseñado que no podemos, digamos que establecer una sola forma de hacerlo. Tenemos que ir mejorando y tenemos que también aprender a utilizar otras herramientas, como pueden ser herramientas cualitativas, herramientas que nos permitan entender cómo están viviendo las personas desde su realidad social, digamos que la opinión de toda una campaña de comunicación política. A Trump mismo lo vimos hablar a diferentes segmentos en muchos momentos diferentes de su campaña que pudieron resonar mensajes que se tradujeron más adelante en voto y que no necesariamente los pudimos medir en encuestas. Esto yo creo que es algo que nos deja toda esta campaña y que podemos entonces aprender a utilizar una combinación que pueden ayudarnos a comprender mejor a la población. Ahora, nosotros siempre pensamos que las personas son rojos o azules, blancos, negros o cualquier color. Claro. Y la verdad es que la población normalmente no somos tan apasionados. Es difícil encontrar que haya un gran grupo tan apasionado, relevante en una elección como tal. Es decir, suelen ser opiniones un poco pasajeras, un poco del contexto y un poco reactivas a lo que esté pasando en ese momento coyunturalmente. Sí, sobre todo porque estamos acostumbrados mucho de pronto a decir el voto duro, pero realmente en el siglo XXI, la verdad, y eso justamente es lo que me gustaría ahora también comentar con la doctora Maldonado y con la doctora Pía. En el siglo XXI, en realidad, ¿qué tanto podemos decir precisamente que tenemos un voto duro? ¿Qué tanto podemos también, sobre todo, hacer un acercamiento particularmente a la democracia en Estados Unidos? Mucho se ha dicho sobre la democracia en Estados Unidos, dicho sea de paso, con todo este sistema de colegio electoral semidirecto que tienen. Incluso han habido muchos movimientos también dentro del mismo Estados Unidos buscando que el sistema sea cada vez menos cabildeado y cada vez más directo, digamos, en donde la ciudadanía pueda decidir contundentemente al presidente o a la presidenta, en este caso, pues obviamente fue presidente. Pero, digamos, respecto a esta parte, ¿qué es lo que podemos también estar observando democráticamente en el caso de Estados Unidos? Doctora Marcela, me gustaría empezar con usted, por favor. Sí, mira, yo creo que aquí la cuestión de estos procesos, ¿verdad? Del colegio electoral, por ejemplo, sí ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado porque los mismos votos electorales, por ejemplo, de California, ya no son los mismos de hace 4 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la población internamente migra y tiene que ver, está relacionado con el porcentaje de población, principalmente porque en California se incrementó el nivel de vida, ¿no? O sea, el costo de vida. Entonces, mucha gente está emigrando a otros estados, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con el porcentaje de la población, pero también, bien o mal, ha funcionado, ¿no? Ha funcionado, es la única democracia a nivel mundial que utiliza este colegio, ¿no? Este colegio electoral, que además, pues finalmente los que eligen, ¿verdad? A los presidentes, el número del voto popular mayoritario, pues al final de cuentas es, es el resultado que va a arrojar el estado que está en votación o en contienda, ¿no? Por un lado. Y por otro, yo creo que aquí el ejercicio democrático que se vio
es que está relacionado con el voto popular, ¿no? Y con estas estrategias que estás mencionando en relación a que cada vez el individuo está más interconectado en las cuestiones de comunicación, de alianzas con otros grupos, en otras asociaciones, con otras empresas, los empresarios, como lo vemos con Elon Musk, su alianza con varios medios de comunicación, influencers. Entonces, cómo de alguna forma estas estrategias, el discurso, la narrativa, ¿verdad? Fueron acercando más a los jóvenes, pero también esta visión de la innovación, de la importancia de la innovación, de lo nuevo, de las nuevas oportunidades con Elon Musk, le ayudó muchísimo, ¿verdad? En esta cuestión de reposicionarse. Ahora, la cuestión de los grupos minoritarios como los hispanos o latinos, por ejemplo, que la mayoría de ellos son de la clase trabajadora, pues obviamente quieren ver un cambio, ¿no? Igual los afroamericanos quieren ser escuchados, quieren ver resultados en sus bolsillos. Entonces, dieron una oportunidad a Biden o John Harris, ¿no? A esta visión demócrata, pero pues finalmente inflación, gasolina por los suelos, costo de vida más caro, o sea, etc, 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 pues hay que cambiar el status quo y cómo con una visión innovadora a estos problemas pues que estamos enfrentando, ¿no? Cada vez más complejos. Así es correcto, doctora. Y también otra de las partes que me gustaría rescatar dentro de este bloque es, doctora Pía, precisamente hay muchas voces, por supuesto, a favor, obviamente en contra de Trump. En el caso particularmente analizando las democracias, la democracia de Estados Unidos, que siempre termina siendo referente, pues digamos, de nuestra democracia liberal occidental, ¿no? Respecto a eso, me gustaría sobre todo saber cuál es, digamos, su análisis respecto a, pues digamos, obviamente una voz, el de una voz que tiene que ver con todo menos con estos libertades y derechos que normalmente hemos asociado a esta democracia liberal. Cómo leer también justamente la cultura política y en general la democracia en Estados Unidos y la que proyectamos en general a Occidente ahora con estas elecciones también. Pues esa parte me gustaría que podamos rescatar la doctora Pía, por favor. Sí, bueno, creo que es muy interesante lo que pasó en Estados Unidos porque es la primera vez que tienen un presidente que es convicto, un presidente que está acusado de muchos pecados y que está todavía en tribunales. Justo el 26 de noviembre va a tener resultados, al parecer, pero ya como presidente de alguno de estos casos, ¿no? Entonces creo que Donald Trump todo lo hace distinto, es el primer presidente convicto, a la gente eso no pareció importarle, eso también mina la democracia porque el mensaje es, y lo dijo él hace mucho, puedo matar a alguien en la Quinta Avenida y finalmente pues no me va a pasar nada, ¿no? Es el antiespíritu de los padres fundadores que querían justo, y por eso lo hacen a través del colegio electoral, evitar tiranías, pero sobre todo reforzar la democracia desde el equilibrio de poderes, y eso, como lo decía yo hace rato, en este sistema que se va a antojar una presidencia imperial, pues está realmente en veremos. Ya desde su administración anterior, la preocupación del otro partido era el tema de la democracia. Incluso el presidente Biden hizo una conferencia internacional para avanzar y revisar cómo estaba la democracia en el mundo y no que digamos, sí, un poco por el desencanto de las personas, pero también lo que Donald Trump representa es este regreso a Estados Unidos de un líder, de un macho muy fuerte, autócrata, que no respeta para nada, nos queda claro, las leyes, el Estado de Derecho, que es parte importante de la democracia, que también se va a ver afectado, pero insisto, con una gran legitimidad popular, o sea, un nacionalismo también populista y evangélico que sí nos va a cambiar la visión de Estados Unidos
y por lo tanto también obviamente de la democracia y sobre todo el mensaje al mundo, entendiendo que Estados Unidos en el siglo XX sobre todo y parte del XXI pues ha ejercido este liderazgo de la democracia, ¿no? Entonces yo creo que figuras como Orbán de Hungría pues están muy contentos porque además Trump Así es. Fueron los primeros en felicitarle, de hecho. claro, y no, Trump dijo, al que más admiro en el mundo es a Orbán, ¿no? En el Así es. debate con Kamala Harris. Entonces, Doctora, también aquí otra cosa que me gustaría que pudiéramos rescatar son estas voces a nivel nacional antes de partir a nuestro siguiente corte comercial. Es de manera muy rápida, me gustaría que usted, ¿cómo podemos analizar estas voces de pronto en México en donde decían que el triunfo de Trump iba a dar, que era benéfico porque iba a dar entonces un contrapeso a un gobierno liderado por Claudia Sheinbaum en México? bueno, creo que ese es uno de los dilemas más grandes porque cuando revisas las propuestas de Donald Trump sobre México no son nada alentadoras. Va a ser una política de muchísima presión, de bravuconería, de amedrentamiento. Creo que hay que esperar a ver cómo Donald Trump configura su gabinete y ver quién va a ser el interlocutor o interlocutora en este caso principal para México. Donald Trump no es mucho de hacer diálogos de alto nivel como sí lo tuvieron los demócratas. Entonces, creo que esas son visiones que marcaban una esperanza porque si escuchas que Donald Trump va a invadir México con militares para acabar con los cárteles, pues seguramente a mucha gente eso lo emocionaría, pero realmente es una forma, la relación bilateral va a tener una forma muy intensa en este avance al autoritarismo tal vez de Donald Trump como amenaza a la democracia y sobre todo el estilo que tiene, que es básicamente el avasallamiento, en este caso de los países. México ya lo vivió en la primera administración, nos aplicaron el quédate en México, entonces no va a ser una relación bilateral muy fácil y México tiene que estar muy bien preparado para cualquier estrategia. Así que yo siento que ese argumento es más como de buena esperanza que una realidad a la hora de enfrentar a Trump, siendo que además tiene como principal factor, digamos, que lo vio en la campaña, los problemas de la agenda bilateral como la migración, el Doctora, fentanilo. precisamente antes de entrar a esta proyección que ya empezamos a ver de Estados Unidos, le pediría que nos quedemos aquí un momento. Vamos a un corte, pero vamos precisamente a regresar a revisar los escenarios posibles a nivel global ahora con este triunfo en Estados Unidos. Ya regresamos. Qué bueno que nos siguen acompañando. Regresamos y precisamente estábamos y nos habíamos quedado con la doctora Pía en el último bloque para comenzar a vaticinar estos nuevos escenarios globales que nos vienen ahora de la mano, pues obviamente de la decisión que hizo ya Estados Unidos con su nuevo presidente, Donald Trump. Doctora Pía, usted ya nos empezaba a adelantar precisamente parte de estas nuevas configuraciones que se empiezan a ver, sobre todo con las nuevas, más bien las primeras expresiones obviamente de felicitación. Nos contaba del caso, por supuesto, del presidente de República Checa, también está por supuesto también del AfD, del Partido Alternativa para Alemania, inclusamente por ahí también, y algunos otros que son justo estos personajes de derechas o de ultraderechas, incluso en el caso de Europa y pues obviamente del resto de Occidente. ¿Cómo podemos empezar también a revisar esto, doctora? ¿Cuál es su escenario respecto a las primeras decisiones globales que vamos a tener? Bueno, creo que Estados Unidos con Donald Trump va a representar un liderazgo en el orden iliberal que atenta contra el orden de las democracias liberales. Creo que eso es muy importante entenderlo y que refleja toda otra serie de valores para los contextos y los conflictos globales. En términos de los casos, por ejemplo, pues Donald Trump va a tratar de sentar a negociar a Rusia con Ucrania, donde tal vez se va a significar muy importante una pérdida de territorio para Ucrania de lograrse, pero eso está por verse, y obviamente una continua apoyo al gobierno de Israel, sobre todo porque tienen un enemigo común que es Irán. Entonces, realmente el conflicto a nivel internacional
la relación, por ejemplo, con Naciones Unidas, la relación obviamente con quizá con Maduro, ¿no? Por ejemplo, en el caso regional para Venezuela, también se van a antojar complicadas porque finalmente Donald Trump quiere cambiar todo el sistema, no solo interno de Estados Unidos, sino también en el orbe, y entonces todas estas, digamos, críticas que hace, por ejemplo, a Naciones Unidas se van a ver reflejadas seguramente en diversas tomas de decisiones que va a hacer para los diferentes conflictos internacionales que tenemos. Muy de acuerdo. De hecho, precisamente parte, digamos, como de estas, pues grandes conglomerados, a final de cuentas también de política, como ya mencionaba en el caso de la Unión Europea, el mismo Parlamento Europeo, con el que quizá no será el primero ni el último de los presidentes que actualmente en este siglo XXI, pues obviamente se han venido dando este tipo también, pues digamos, de desavenencias en algunos casos. Doctora Marcela, respecto a las primeras acciones que también podemos esperar por parte de Donald Trump en el caso global, pero sobre todo incluso preguntándonos en realidad dónde ha quedado también y dónde está este multilateralismo, qué podemos también ver sobre todo de las reacciones que tienen los otros países que normalmente fungen como con Estados Unidos como estos también contrapesos occidentales. Uh-huh. Bueno, mira, aquí lo que estamos viendo o lo que vamos a empezar a ver es que un regreso a la visión nacionalista, ¿no? El MAGA regresa a la Casa Blanca y entonces esta perspectiva realista, ¿no? Con estrategias de visión geoeconómica, de estrategias, de alguna forma de ganancias relativas, es decir, que Estados Unidos quiere obtener ganancias en el corto plazo, y eso lo vamos a ver o lo vimos en el TMEC desde el 2016 con la renegociación del Telecan a lo que conocemos el YUMSCA o TMEC, y ahora pues que van a venir las renegociaciones, ¿no? Eso por un lado. Otro es la cuestión del cambio climático, ¿sí? Sabemos el antecedente que tiene Trump en este tema, en esta agenda, y obviamente que retiró, ¿no? La presencia durante su mandato de Estados Unidos de los acuerdos de París, por ejemplo, etcétera. Entonces, en donde dice, bueno, si quieren que nosotros tomemos acciones, pues los demás, China, los demás estados, pues también tienen que empezar a tomar acciones, y hasta que no empiecen a tomar acciones los demás, pues entonces ya empezaremos a negociar, ¿no? La cuestión de la visión del COVID, como ya lo vimos, pero más que todo esa visión nacionalista en la toma de decisiones y en el posicionamiento de Estados Unidos en sus próximas alianzas, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de Israel, con Gaza, ¿no? Sabemos históricamente el posicionamiento que ha tenido Trump con Israel, con Netanyahu en específico, ¿verdad? De hecho, fue de los primeros que también Bukele y Netanyahu que felicitó a Trump. Otra cuestión aquí importante de los aliados, pues es la OTAN, ¿no? Que también mientras Trump estaba en su mandato, pues amenazó prácticamente de salirse varias veces de la organización de la alianza. Entonces, pues esa es la visión. En su discurso ayer dijo muy claramente los temas, ¿no? Migración, militar, la visión militar de volver a esta maximización, esta visión de la maximización de la seguridad del Estado, no nada más decir la frontera, sino decir las fronteras, poder duro, volver a retomar esta visión estructural y no nada más en Estados Unidos, sino a nivel global, ¿no? Entonces esa visión del multilateralismo, de los aliados y esto, pues va a empezar a verse cada vez más tenue. ¿Por qué? Porque aquí la búsqueda de las ganancias relativas en el tipo de cooperación
de alianzas en el corto plazo, pero que me dé una ganancia y resultados rápidos, eso es lo que le apostó Trump a los votantes, por eso ganó el voto popular. Doctora, muy puntual lo que nos menciona, perdón, muy puntual lo que nos menciona precisamente, y de esta parte, justo pensando en las alianzas globales, en toda la especulación también que se puede crear y que seguramente también Trump puede crear a nivel global sobre quiénes son obviamente sus países aliados, quiénes son, cuál es la aceptación obviamente también que tiene incluso en Estados Unidos. Doctor Herrero, brevemente, antes de irnos, por favor, ¿cómo podríamos en realidad medir esto efectivamente para evitar estas fake news a las que ya además estamos tan acostumbrados, obviamente, de Donald Trump? Bueno, yo creo que vamos a ver un nuevo, digamos, panorama que no nos había tocado antes. Vamos a tener un par de gobiernos, esto es el de México y el de Estados Unidos, estrenándose con pocos meses de diferencia, y que vamos a tener también una medición de su gestión. Entonces, históricamente las encuestas nos ayudan en estar conociendo cuáles son las demandas de la población, cuáles son los problemas que los gobiernos deben de atender primero, cuáles son los más importantes sobre todo. Y eso se traduce muchas veces en la aprobación que tienen las personas de ese gobierno. Eso, pues obviamente conlleva poder político, y bueno, pues recordemos que jugó un papel muy importante en esta elección de Estados Unidos, la aprobación que tenían o tienen los estadounidenses en este momento de su gobierno. En el caso de México, sabemos que la aprobación que se ha heredado, digamos, por el presidente anterior hacia este nuevo gobierno es muy alta. Es un gran factor que fue determinante también en la elección de este país. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es un juego nuevo. Este presidente que ya salió de nuestro país, el López Obrador, ya no está en la boleta, eso no ha pasado desde hace mucho tiempo, ya no está, digamos, en el juego político diario. Y por lo tanto no conocemos cómo se ve un país con esta nueva forma de gobernarnos, con una mujer, con un partido que no tiene a su figura principal y que históricamente ha jugado en eso. Y por lo tanto yo creo que más que nunca va a ser muy importante estar cerca de las personas, cerca del pueblo, cerca de las demandas de la población, viendo si son o no compatibles además las percepciones que tienen los gobiernos entre México y Estados Unidos respecto a la política que les une. Y yo creo que esto es algo que podemos seguir muy de cerca en los próximos meses, con herramientas como las encuestas, pero también pues con una combinación de otras técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, porque yo lo que quisiera dejar ahí es que nuestro estudio, más que medición, yo quisiera llamarle estudio de opinión pública, debiera de utilizar todo aquel que nos enriquezca el conocimiento de las personas. Las personas no solo pues, somos muy complicadas, muy complejas, no podemos medirlas con una sola cosa. Correcto. Entonces yo propondría que más que llamarle medición, lo interpretáramos como un estudio de la población y de sus necesidades a partir de la opinión pública. De acuerdo. Doctor Luis, doctora Pía, doctora Marcela, muchísimas gracias. Definitivamente nos han apoyado y nos han aportado muchísimo sus análisis a ampliar toda esta perspectiva, obviamente, de lo que fueron las elecciones en Estados Unidos, pero sobre todo también de lo que viene para nosotros, México particularmente, esta relación tan intrínseca que tenemos con Estados Unidos y también globalmente. A ustedes les agradezco por habernos acompañado el día de hoy y además recuerden, quédense también a la programación aquí en TV UNAM. Hasta pronto.